Muy buenas tardes a todos. Como siempre, esperando que haya sido un día muy productivo. Hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre modelos ágiles de TI. Eh, Antes de comenzar, les recordamos ir colocando en el chat las inquietudes que ustedes tengan para que al final de la presentación podamos discutirlas. Igual los micrófonos estarán abiertos para aquel que quiera hacer preguntas a nuestro speaker. Tengo el gusto de presentar entonces a Carlos Acosta. Carlos Acosta es ejecutivo comercial de servicios profesionales de Microfocus, arquitecto de solución, ingeniero preventa, business developer y consultor de TI. Tiene más de 15 años de experiencia a nivel regional en diseño de soluciones, planeación y ejecución de proyectos, venta de servicios, preventa de productos y servicios, ejecución de assessment de madurez a procesos para diferentes industrias como telecomunicaciones y el sector financiero. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todo el equipo, a todos los que están en la sesión. El día de hoy vamos a hablar precisamente de agilidad un poco. Quiero confirmar si me están viendo ya mi presentación. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de agilidad. ¿Qué es agilidad? ¿Qué herramientas usamos para la agilidad? Digamos, cuando hablamos de herramientas, no necesariamente hablamos de software, sino también de esos frameworks, esos marcos de trabajo que usamos dentro de la agilidad. La presentación la titulé Gestión Ágil Corporativa porque, pues, digamos que mucho de lo que buscamos hacer con metodologías ágiles es precisamente para la corporación, para la empresa, para el enterprise, donde básicamente buscamos cómo transformar los productos de una manera mucho más rápida y pues obteniendo un valor mucho más rápido, mucho más oportuno y pues eliminando todo el desperdicio. Digamos que es allí básicamente donde se centra la definición de qué es agilidad. Es esa forma en la que día a día estamos entregando productos, es la forma en la que día a día los estamos construyendo, los estamos entregando, eliminando todo ese desperdicio de muchas actividades que probablemente vamos a ir viendo durante la charla, buscando generar valor y buscando generar valor muy rápido, de una manera iterativa, de una manera incremental, de tal manera que podamos ver resultados muy rápido. Eso digamos que es lo que englobaría la definición de agilidad. Dentro de la definición de agilidad existe un primer concepto que lo que busca básicamente es generar una diferencia entre cómo veníamos trabajando y cómo se propone trabajar a partir de la agilidad. Digamos que la gestión basada en proyectos es una gestión que es muy tradicional y lo que propone la agilidad es buscar un mecanismo de gestión basada en productos. Y vamos a ver un poquito acerca de dos formas en que se pueden realizar la gestión de productos. Digamos que tenemos dos tipos de construcción de productos. Hay productos en los que tenemos construcción repetitiva, como por ejemplo cuando estamos construyendo un carro, la primera vez que lo diseñamos pudiéramos usar metodologías ágiles para construirlo, pero ya replicar ese carro en producción masiva puede ser una tarea repetitiva que no estaría bien realizarla con metodologías ágiles. En cambio, así, la construcción de productos por una única vez, sí es muy común utilizar metodologías ágiles porque a partir de ese valor que voy a ir entregando, voy a poder generar nuevas iteraciones de cada producto. Métricas típicas dentro de un proyecto, digamos que está la fecha de inicio. La fecha de inicio siempre es clave dentro de los proyectos, independiente de su metodología, pero los proyectos también manejan algo que es la fecha fin. Dentro de las metodologías ágiles vamos a empezar a ver que los compromisos de fecha muchas veces no son tan estrictos como lo venían siendo dentro de los proyectos. Otra métrica, otro indicador que se maneja mucho dentro de los proyectos es
la medición de lo presupuestado versus lo ejecutado. Digamos que dentro de metodologías ágiles medimos mucho más es el valor entregado, cuánto valor hemos logrado entregar en el tiempo y cuál es la velocidad que el equipo ha tenido para poder ir entregando ese valor. Entonces cambia un poquito la perspectiva desde los indicadores. Otro indicador diferenciador entre la forma de trabajar tradicionales con proyectos es que siempre tenemos un alcance fijo y pues dentro de metodologías ágiles nuestro alcance, su objetivo es que sea variable y ya vamos a ver algunos porqués. Típicamente, como les mencionaba, construcción de productos repetitiva puede ser la construcción de un vehículo, la construcción de un producto que lo hago en masa, y la construcción de productos por una única vez puede ser el desarrollo de una aplicación. Es más, las metodologías ágiles, para nadie es un secreto, nacen a partir del desarrollo de software, pero trascienden a otros ámbitos dentro de la organización que permiten hacer la construcción de productos y no necesariamente estos tienen que ser de software, incluso pueden ser para proyectos de tecnología o de cualquier otra área. Cuando estamos trabajando un proyecto de construcción de productos repetitiva, pues generalmente tenemos 3 métricas que son las típicas de todo proyecto: alcance, tiempo, costo. Y digamos que gracias a la construcción repetitiva de esos productos, vamos a empezar a ganar experiencia. ¿Qué nos brinda esa experiencia a diferencia de lo que nos brindaría una metodología ágil? Esa experiencia nos empieza a decir cuánto tiempo toma un proyecto, entonces yo puedo repetitivamente saber cuánto tiempo puedo demorarme en generarlo. Gracias a que sé cuánto tiempo me toma, puedo empezar a generar la identificación de cómo puedo empezar a mejorar ese proceso. Es algo repetitivo que construyo muchas veces, entonces empiezo a medir cómo puedo mejorar ese proceso. Luego de que yo empiezo a mejorar el proceso, lo que empiezo a buscar es cómo puedo reducir el tiempo en que yo construyo un producto de estos de manera repetitiva. ¿Con qué calidad lo estoy entregando? Si el producto lo estoy entregando con una calidad media y quiero ir mejorando el proceso y empezar a generar también mejoras en la calidad del producto, ir midiendo la calidad del producto que estamos generando, ir midiendo la evolución sobre la calidad que estoy entregando. En construcción de productos repetitiva el alcance es fijo, ya lo habíamos mencionado, entonces gracias a ese alcance fijo yo puedo empezar a tener todas estas métricas de las que estamos hablando y el tiempo empieza a ser algo que es predecible. Entonces puedo tener proyectos donde puedo predecir fácilmente el tiempo y si incluso el alcance cambia, yo puedo predecir cuánto es el tiempo basado en ese alcance cambiante. Asimismo, puedo predecir el costo. Puedo empezar a predecir cuánto es el valor que me está costando generar estos productos. Y en un ejemplo como el de los carros que les decía, si yo ya sé cuánto tiempo me demoro construyendo un carro, un vehículo, y me dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo se va a demorar construyendo 100? Es muy fácil de predecir, muy fácil de costear, es mucho más fácil de identificar. Esto, digamos que lo menciono porque no significa que con la introducción de metodologías ágiles se elimine la forma tradicional de trabajo. La forma tradicional de trabajo se mantiene, las metodologías ágiles no vienen a reemplazar la forma tradicional, sino que vienen a buscar alternativas de cómo construir productos de una manera en que empecemos a generar valor y se enfoca cuando son productos de construcción de una única vez. Como les decía, un producto, un ejemplo puede ser la construcción de software. Aquí ya empezamos a hablar de metodologías ágiles. Cuando dentro de un alcance, un usuario final o un cliente nos solicita, necesitamos desarrollar una aplicación para la administración del inventario de tecnología. Un ejemplo cualquiera, desarrollo de una aplicación. Ese es el alcance. ¿Cuál es la segunda pregunta que el cliente nos va a hacer? La segunda pregunta que nos va a hacer es, bueno, ¿y para cuándo lo tengo? ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos? Bueno, pero espere, necesita una aplicación. ¿Y qué necesita que haga esa aplicación? ¿Es para inventario? ¿Qué necesita que haga? Que descubra el inventario, que registre el inventario. Empezamos a indagar un poco más
y siempre el cliente sale basado en las preguntas que le vamos haciendo, el cliente nos va mencionando, nos va mencionando, nos va mencionando cada uno de sus requerimientos, y ahí empezamos a notar que ni siquiera nuestro usuario final, nuestro cliente, tiene tan clara esa necesidad. De pronto tiene una visión muy clara de qué es lo que espera obtener, pero no tiene ese detalle de exactamente qué es lo que quiere construir. Entonces ahí empezamos a ver, este es un buen candidato para utilizar metodologías ágiles, precisamente en el desarrollo de software. ¿Cuánto nos va a costar? Es otra de las métricas que es muy difícil de medir a partir de este concepto. Cuando hablamos de metodologías tradicionales, generalmente el 80%, desarrollando software, el 80% de los proyectos se atrasan. Es una métrica real y vamos a ver un poquito el por qué. Cuando hablamos de metodologías tradicionales, las metodologías tradicionales en el desarrollo de software iniciaron con bases metodológicas fundamentadas en la ingeniería civil y en la arquitectura. Entonces es un proceso donde tenemos una secuencia de actividades, típicamente el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño, una arquitectura, una construcción, ya el desarrollo de la aplicación, vamos a pruebas y entregamos a producción. Y tenemos equipos independientes en cada una de estas etapas. Y ahí vamos a ver dónde se centra también la problemática de este ejercicio. Generalmente, cuando estamos desarrollando software a través de metodologías tradicionales, son proyectos de llave en mano, donde el cliente nosotros le proponemos un plan de trabajo y el cliente se va feliz con una fecha de inicio, una fecha final, le decimos cuánto nos vamos a demorar, cuánto se va a gastar. El problema es que eso no siempre se da. Generalmente, los proyectos empiezan a tener problemas incluso en cascada, como su misma metodología lo dice. Cuando estamos haciendo el levantamiento de requerimientos, se puede atrasar el levantamiento, el análisis y diseño se atrasa, eso se va generando una bola de nieve que va acumulando los tiempos, la construcción del desarrollo mismo de la aplicación se empieza a atrasar y ahí viene a quién le quitan el tiempo, a las pruebas, a la calidad, donde más deberíamos reforzar el proceso, donde más deberíamos tener un proceso certificado, empezamos a reducir tiempos en pruebas. Y al reducir tiempos en pruebas, pues lo que estamos generando es una brecha de calidad y de pronto incluso un atraso en las fechas finales de entrega del proyecto como tal. Si a eso le incluimos que estamos hablando dentro de una serie de equipos donde si algo sale mal al final, el equipo de operación le va a echar la culpa al de pruebas, el de pruebas le va a echar la culpa al de desarrollo, el de desarrollo le va a echar la culpa al arquitecto, el arquitecto al que levantó los requerimientos, y va a ser, es más, una guerra de poderes de quién tenía la razón, quién no la tenía, y generamos un concepto que, digamos, en Colombia llamamos como el teléfono roto, donde nació una necesidad y a partir de esa necesidad se fue plasmando y se fue transformando en el tiempo y al final el resultado pues no era lo que el cliente quería. Si a eso le sumamos que nuestro cliente lo contactamos el primer día cuando nos expresó la necesidad y levantamos los requerimientos y entregamos al final a mostrarle el resultado final, pues en ese momento va a haber pasado ya un año y el cliente pues va a decir, pero esto ya no es ni siquiera lo que yo les había pedido, hoy día ya necesito otra cosa. Entonces, ¿cómo las metodologías ágiles empiezan a ayudar a corregir esta serie de problemáticas? Digamos que lo que buscamos dentro de una metodología ágil es fijar un poco más las variables de tiempo y costo, de tal manera que el tiempo y costo sea algo fijo y lo que sea variable, en este caso, sea el alcance. Cuando le mencionamos esto a nuestros clientes, no sé si alguien me lo confirma, pero realmente cuando le mencionamos que a un cliente que el alcance va a ser variable, y sobre todo en Latinoamérica, que todavía nos falta cambiar un poco esa perspectiva de un alcance variable, dicen, así como el de la foto, entran en miedo y empieza digamos, desconfianza de que vamos a desperdiciar el tiempo y a partir del desperdicio del tiempo, pues se va a desperdiciar el costo y a partir del desperdicio del costo, pues no vamos a llegar a un objetivo. Y es ahí donde las metodologías ágiles también empiezan a tener un tema de confianza
tienen valores como la confianza, valores como la autogestión, que básicamente lo que buscamos es empezar a tener entregas tempranas, muy rápidas, donde empecemos a mostrar el valor y empecemos a ganar esa confianza tanto del cliente como del equipo de trabajo. A partir de esto, entonces, nace lo que es el desarrollo iterativo, donde en metodologías ágiles ya no nos ponemos un alcance así súper detallado como definíamos para las metodologías tradicionales, sino que acá vamos a tener una visión de qué es lo que tenemos que desarrollar, una visión final de cuál es el objetivo final de nuestro desarrollo. Y empezamos a iterar, identificar de esa visión qué es eso más importante, qué es eso que genera más valor a nuestro negocio, lo construimos, lo ponemos a funcionar, y hay una métrica muy clara acá, y es el pareto que puede existir entre eso que queremos desarrollar y eso que realmente genera valor al negocio. Muchas veces eso que genera el valor al negocio es el 20% de los requerimientos, y ese 20% de los requerimientos va a generar el 80% del valor al negocio. Entonces es ahí donde empezamos a centrarnos. Lo que busca una metodología ágil es efectivamente buscar ese 20% de requerimientos que van a generar ese 80% de valor al negocio. Identificarlos oportunamente, construirlos, ponerlos a funcionar y empezar a mostrarlos directamente al negocio. Dentro de las metodologías ágiles, el cambio es clave, entonces vamos a ir mostrando, vamos a ir reflejando estos resultados, este valor que va generando, y vamos a tener los cambios como aceptados con base en el feedback que nos vaya entregando de una vez el cliente o el usuario final. Aquí vemos algunos conceptos en cuanto a qué busca la agilidad, qué busca lo tradicional. Digamos que las metodologías tradicionales buscan proteger más temas de presupuesto, requieren eficiencia operacional dentro de esa metodología, y su meta es ser previsibles, saber que con este presupuesto y esta eficiencia puedo llegar a cumplir este objetivo. Pero eso aplica más para la creación de productos repetitivos, como ya lo habíamos visto. Dentro de las metodologías ágiles, ¿qué se protege? ¿Cuál es la meta? La meta en la metodología ágil es generar valor. Y la generación de valor se hace con la priorización y requiere ya la confianza en el equipo, la confianza en el producto, la confianza en todo el entorno que va alrededor de la construcción del producto. Digamos que dentro de la metodología ágil se busca ajustar continuamente las prioridades. Digamos que no es una camisa de fuerza, lo que se busca aquí es generar el valor mayor al negocio, y esa prioridad que genera mayor valor muchas veces puede cambiar en el tiempo. Dentro de una metodología tradicional, pues ya con los muy conocidos controles de cambio, pues van a permitir ajustar el alcance, pero pues con las implicaciones que tiene dentro de un proyecto. Los marcos ágiles es algo que siempre en todas las charlas que he tenido sobre este tema, lo vemos como algo nuevo. Y realmente no es tan nuevo. Incluso aquí yo tengo desde 1994, pero eso viene desde mucho antes. La primera versión de Scrum se creó desde 1986. Se empezó a escuchar ya Scrum. Sin embargo, en 1995 ya salió las versiones oficiales de Scrum, por eso lo tengo marcado allí. Existen varias metodologías: desarrollo de software adaptativo, Crystal, DSDM, FDD, XP. Existen muchas metodologías. Acá hay solo algunas por mencionarlas. Y no es algo nuevo, no es algo que sea de esta época, realmente es algo que viene desde hace tiempo. Viene muy asociado al desarrollo de software, y lo que sí está incursionando más ahora que antes es que está trascendiendo a diferentes áreas de la organización. Ya no se quedó solo en el desarrollo de software, sino que trascendió. Dentro de estas metodologías o estos marcos de trabajo, mejor llamados, se repiten muchos conceptos. Desarrollo iterativo, incremental, eliminar desperdicio, generar valor,
Se repiten muchos conceptos dentro de todos estos marcos de trabajo. Y entonces, ¿qué ocurrió? En el 2001, muchos de los fundadores de estos marcos de trabajo se reunieron en un congreso mundial de agilidad y definieron lo que llamaron el manifiesto ágil. El manifiesto ágil no es otra cosa que las políticas que rigen todo el agilismo. Y todas las metodologías ágiles deberían estar ligadas a lo que a estas políticas que se definen dentro de este manifiesto ágil. Por nombrarlas muy rápidamente, el manifiesto ágil lo que busca es potenciar el equipo de trabajo, los individuos, las personas y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Ahí empezamos a decir, uy, pero entonces nos vamos a saltar los procesos, ya no vamos a usar herramientas, ¿cómo así? Ya les explico un poquito qué ocurre allí. El manifiesto ágil también nos dice una política de, es más importante el software funcionando que una documentación extensa. Es principalmente requerido, en este caso estábamos hablando de software, pero pues ya sabemos que las metodologías ágiles trascendieron, puede ser cualquier producto, cualquier producto que estemos liberando a partir de la construcción en marcos ágiles, que esté funcionando y que esté aplicando sobre la documentación de este producto. Colaboración del cliente sobre una negociación contractual. Este es clave y es parte de lo que les mencionaba cuando hablamos con un cliente, con un usuario, de que nuestro alcance va a ser variable y además nuestra negociación contractual no es tan rígida, genera muchas veces rechazo, pero eso ya ha venido cambiando porque se han dado cuenta el valor que se empieza a generar rápidamente y empieza a generarse esa confianza de la que venimos hablando y empieza a darse cuenta también que es un gana-gana desde un proveedor de servicios hacia un cliente donde la colaboración con el cliente pues va a ser clave dentro de la agilidad y pues dejamos un poco relegado lo que es la negociación contractual, ya vamos a ver un poquito de eso. Y el cuarto, y no menos importante, es la respuesta ante el cambio. Digamos que dentro de la agilidad del cambio es bienvenido, dentro de la agilidad del cambio es lo que se busca, y no se busca porque queramos cambiar, sino porque queramos encontrar lo que realmente le va a generar más valor al negocio, y pues si hay algo que detectamos que le va a generar mayor valor, pues simplemente generamos el cambio, y pues respuesta ante el cambio en lugar de seguir un plan riguroso y extensivo y de pronto que nos ate para evolucionar e incrementar nuestro producto. Así nació el manifiesto ágil, ¿no? Pero entonces cuando vamos a una empresa muy grande, muy tradicional, no sé, un banco, donde muchas veces existen unos procesos muy rigurosos, donde nos exigen alguna documentación, empezamos a detectar que efectivamente este manifiesto puede ser muy difícil de implementar precisamente por eso. Realmente dentro del manifiesto ágil existe lo que se llama el manifiesto ágil Enterprise. Entonces, no significa que nos vamos a saltar los procesos, significa que pues vamos a generar procesos más ligeros, con herramientas más flexibles, de tal manera que le demos prioridad efectivamente a los individuos y a las interacciones, de tal manera que podamos confiar en el equipo, que podamos ver la evolución con base en lo que estos van entregando. Software funcionando con documentación esencial, entonces no es que eliminemos la documentación, muchas veces he escuchado decir, no, es que desarrollar o construir productos con metodología ágil es no documentar, no, pues no se trata de eso, se trata es de generar valor muy rápido y pues generar documentación esencial. Muchas veces cuando entramos a revisar documentos o formatos de documentos que hay que diligenciar con la construcción de productos, vemos formatos extensos con información que realmente no genera ningún valor. Entonces es construir esas plantillas documentales que nos permitan generar realmente la documentación que necesitamos para soportar el producto que estamos desarrollando o construyendo. Y aquí también viene lo que es la colaboración con el cliente con contratos ágiles. Los contratos ágiles muchas veces pues básicamente se basan en paquetes de servicios que podamos
cambiar el alcance sin ningún problema, que no tengamos restricciones, que la agilidad incluso trascienda hacia el mismo contrato de tal manera que pues estos mismos permitan el cambio a sí mismo como lo propone la metodología. Y pues la respuesta ante el cambio que sea parte del plan. Ya sabemos que el cambio es bienvenido, entonces que parte del plan sea cambiar, que parte del plan sea tener el cambio como bienvenido dentro del proyecto. Ahora vamos a ver un poquito algunas herramientas. Me voy a centrar realmente en lo que es el tablero Kanban. El tablero Kanban que también se asocia mucho con la agilidad, porque es un tablero donde ponemos unos papelitos y ahí vamos marcando y vamos moviendo los papelitos y algunos tienen colores, otros no tienen. Eso viene un poco dependiendo de la definición, pero miremos el tablero Kanban que se usó por primera vez fue en Toyota 1940. No es algo nuevo, pero se asocia mucho a las metodologías ágiles porque permite tener una visión de optimización y de crecimiento. Vamos a ver un poquito. Dentro del tablero Kanban existe el concepto de las tarjetas visuales. Dentro de las tarjetas visuales tenemos lo que son las filas y los estados. Dentro de los estados están los estados en los que yo voy a ir teniendo cada uno de historias de usuario, tareas, actividades. Y dentro de las filas yo puedo dividir el tablero en diferentes criterios. Digamos que no existe algo estricto o riguroso. Los diferentes criterios pueden ser, por ejemplo, por persona, por prioridad, por área. Por persona pudiera ser basado en los nombres del equipo, Carlos, Juan, Pedro, Luisa, Juana. Por prioridad también pudiera tener los mismos estados, pero con filas por prioridad. ¿Cuáles son las actividades que tengo con prioridad alta, media, baja? Y lo que se busca acá es empezar a tener un tablero que nos permita visualizar muy rápidamente para empezar a generar mejora continua del proceso. Entonces, dentro de los tableros Kanban, lo que se busca como objetivo es generar optimización, generar productividad y generar eficiencia. Si yo tengo un equipo de trabajo donde están involucradas 6 personas y yo miro este tablero rápidamente, ¿qué detecto rápido? Lo primero que me doy cuenta es que en pruebas hay como muchas tareas. Tenemos como un cuello de botella ahí. Entonces, empezamos rápidamente. Solo mirando el tablero ya nos empezamos a dar cuenta que aquí hay un cuello de botella. ¿Y cómo yo puedo empezar a mitigar esos cuellos de botella dentro de esta forma de evaluación de estas tarjetas visuales? Poniendo el concepto de lo que se llaman los acuerdos de máximos. Entonces, en el estado probando, vamos a acordar que máximo van a haber 5 tarjetas. Con base en ese acuerdo, si yo tengo un equipo de 6 personas y tengo un tablero como el que estamos viendo acá, pues lo que yo debo hacer es enfocar al equipo a reducir este cuello de botella que tenemos, enfocar al equipo a quizás, no sé, dejar una persona en haciendo y 5 en probando para reducir ese cuello de botella y destrabar ese cuello de botella que teníamos ahí y ya no dejar volver a superar el valor de 5 en este caso. ¿Qué más nos empieza a entregar un tablero Kanban? ¿Qué otros indicadores nos entrega? Nos entrega indicadores como el de velocidad. Yo ya puedo empezar a medir con qué velocidad estoy pasando desde que llegó una nueva necesidad por hacer y se priorizó hasta que la terminé. Entonces yo puedo decir que tengo una velocidad, por ejemplo, de 3 historias de usuario, 3 actividades, 3 tareas por semana. Esto también puede ser asociado. Esto, digamos que depende mucho de la metodología, pero podría ser la velocidad medida con puntos de historia. Puntos de historia. ¿Cuántos puntos de historia desde que llegaron hasta que terminamos? ¿Cuánto me estoy demorando? ¿Y cuál es la velocidad de mi equipo? Entonces empezamos a tener este tipo de métricas. Pero si vemos que tenemos una velocidad de 3 historias de usuario por semana,
y nos encontramos por hacer un listado como este, aquí también empezamos a detectar algo que se nos están acumulando mucho las cosas por hacer y el equipo no está teniendo la velocidad suficiente. ¿Qué está ocurriendo con este cuello de botella en las acciones, en las actividades, en las historias por hacer? Si yo tengo una velocidad de 3 historias por semana y me están entrando 2 historias de usuario por día, ¿qué puede estar ocurriendo? ¿Estoy priorizando mal? ¿Estoy generando el valor adecuado dentro de mi producto? Entonces, lo que se busca cuando tenemos este tipo de comportamientos en un tablero Kanban es empezar a filtrar por valor. Seguramente muchas de esas actividades o de esas historias pueden priorizarse y empezar a definir realmente cuáles son lo que veíamos al comienzo, cuál es ese 20-80, ese 20% de las acciones que debo realizar que me van a generar ese 80% del valor y empezar a generar ese filtro y esa priorización dentro de todas las entradas de requerimientos que vamos teniendo. ¿Qué pasa si yo tengo un equipo de 6 personas y veo cosas como esta? Tengo un montón de cosas por hacer. Estamos trabajando en 2, probando una y solo tengo hecho a 1. Aquí me empiezo a dar cuenta que también puede el equipo estar enfocado, de pronto las 6 personas trabajando en 2 actividades. Entonces tenemos que empezar a revisar efectivamente si es correcto que esto sea así, si son tan complejas estas actividades que requieren del equipo casi que completo para realizarlas, quizás las debería dividir, quizás debería generar dos tareas diferentes, quizás debería generar actividades diferentes, historias diferentes y dividirlas de tal manera que las pueda distribuir entre el equipo. Entonces acá también empezamos a ver acuerdos de mínimos. Así como tenemos el acuerdo de máximos, podemos tener un acuerdo de mínimos. El mínimo pudiera ser, mínimo debería, con un equipo de 6 personas, mínimo debería estar haciendo al menos 4 de las historias, actividades, tareas. Fíjense todo lo que un tablero Kanban nos empieza a entregar. Toda esa información que nos empieza a arrojar y los indicadores simplemente con una mirada al tablero. Generalmente dentro de los indicadores que buscamos al revisar estos tableros Kanban es el tiempo. Buscamos disminuir el tiempo en terminar una historia de usuario. Entonces, ¿cómo podemos empezar a optimizar ese tiempo que nos está gastando recorrer el proceso como tal? Entonces, ¿cuánto tiempo me toma terminar una historia? Y para eso existe un diagrama de flujo acumulado por estado. Entonces, con base en el diagrama de flujo acumulado por estado, yo puedo darme cuenta si efectivamente el equipo está logrando atender la cantidad de requerimientos que están llegando y liguemos muy bien este concepto con el desarrollo iterativo. Estamos desarrollando iterativamente un producto para generar el mayor valor posible. Entonces, clave de la priorización, clave el filtrado de las historias o los requerimientos que están llegando y clave la velocidad con la que estamos entregando. Entonces, para eso existe un diagrama adicional dentro de los tableros Kanban, que es el diagrama de flujo acumulado. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, yo puedo tener dentro del diagrama de flujo acumulado unas bandas en paralelo, como se ven estas acá. Entonces, el flujo acumulado me dice, bueno, cuántas cosas he hecho, cuántas cosas están en pruebas, cuántas estoy haciendo a través del tiempo. Entonces, cómo ha venido evolucionando todo lo que tengo por hacer, lo que estoy haciendo, lo que está en pruebas y lo que ya he terminado. Cuando tenemos bandas en paralelo, como las que vemos acá en esta gráfica, pues nos damos cuenta que es un rendimiento estable, que la cantidad de trabajo que estamos desarrollando con el valor que nos está desarrollando, lo estamos logrando entregar en la misma proporción de cómo están entrando los requerimientos, pues es un rendimiento estable, el equipo es óptimo. Quizás acá no tenemos que mejorar en términos del equipo, buscamos es más mejorar en términos de la generación de valor. ¿Qué ocurre cuando tenemos un diagrama de flujo acumulado con una reducción de banda como esta? Esta reducción de banda es una señal
de que hay mayor capacidad en la etapa. Esto podría indicarnos que podemos reubicar recursos para optimizar el flujo. Quizás en las etapas de pruebas y de construcción puede optimizarse la cantidad de recursos. De pronto hay muchos y podemos pasar a otros a hacer priorización de los requerimientos. ¿Y qué pasa cuando en lugar de ser estrechas, estas se separan, las bandas se separan? Rápidamente me puedo dar cuenta que hay un posible cuello de botella dentro de la etapa, y ahí lo que tenemos que empezar es a revisar esos límites máximos de los que hablamos y concentrarse en finalizar antes de recibir nuevas historias. Porque en este escenario, si seguimos recibiendo historias, va a ser muy difícil lograr empezar a entregar el valor que comprometimos desde un inicio para la iteración en la que estemos trabajando. ¿Qué desafíos tenemos? Muchas de las sesiones que teníamos, digamos, antes de pandemia, sobre todo cuando iba un cliente, veía en las paredes tableros como este con muchos papelitos. Digamos que dentro de Kanban, esto que les acabo de comentar es un abrebocas. Kanban, aunque parece un tablero, simplemente tiene muchos conceptos por detrás. Si yo tengo tarjetas de colores diferentes, también me permite visualizar, por ejemplo, cuáles son los miembros del equipo que más tareas están introduciendo y terminando, cuáles son los miembros del equipo que de pronto necesitan más apoyo. Los colores también nos pueden brindar diferentes apoyos dentro del tablero. Pero ¿qué desafío tengo? Muchas veces hacer un tablero Kanban para un equipo de trabajo pequeño puede ser sencillo, lo puedo llevar con papelitos en una pared, en un tablero, y empezar a moverlo allí. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, no sé, 10 equipos de trabajo? Ya entramos en el manejo empresarial del concepto, y no podemos llenar de tableros Kanban por todo lado, porque ya empiezo a perder visibilidad, porque ya entonces no tengo cómo ver qué es lo que está pasando en el universo de los procesos de construcción de productos bajo esta metodología. Entonces, lo que se busca acá es apoyarnos en herramientas de software. Ya herramientas de software que, por ejemplo, desde Microfocus, tenemos una herramienta llamada ALM Octane, que precisamente nos permite administrar estos tableros de una manera pues mucho más coordinada, centrada y enfocada a metodologías. Dentro de esta herramienta podemos configurar metodologías, ya viene preconstruida para trabajar con Scrum, con Kanban, con muchas metodologías, con Spotify, que nos permiten visualizar rápidamente los tableros y empezar a ganar todas esas ventajas que tenemos de estas herramientas. Esta herramienta, además de manejar los tableros Kanban, pues tiene la gestión de los sprints, tiene la gestión del backlog, de historias de usuario, hay un team backlog, la gestión de calidad, hace dashboards que nos permitan construir tableros como los de flujo de valor acumulado que les mencionaba. Aquí mismo registramos los defectos y tiene el ciclo completo desde que nace una necesidad, la desarrollamos, la probamos, la entregamos. Incluso tiene integraciones con todo el universo de DevOps, de tal manera que pueda empezar a entregar valor de manera automatizada en el ciclo de vida de la entrega de software como tal, pero no ligándose solo al desarrollo de software. Esta herramienta puede ser utilizada para gestión de marcos ágiles sin necesidad que estos sean utilizados para el desarrollo de software. ¿Qué reportes nos brinda? Pues digamos que acá vemos un reporte de flujo acumulado como el que les mencionaba, muy rápidamente poder empezar a detectar qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso, cuál es la calidad de lo que estamos entregando, en qué estado se encuentra cada uno de los módulos y la ejecución de nuestro proyecto, cuál es la calidad con la que estamos entregando, y diferentes métricas que al final pues la herramienta nos puede brindar con base en la metodología que hayamos seleccionado de trabajo. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. No sé si veo que en el chat ya hay algunas preguntas, todavía no las he leído, pero si alguien quiere abrir el micrófono también, bienvenido. Carlos, buenas tardes. Buenas una tardes. consulta.
Aquí veo que está mucho el foco en la parte de la construcción, mucho en el desarrollo de software. La pregunta es si en procesos previos o en procesos posteriores aplican estos conceptos de agilidad. Por ejemplo, previo en la gestión de la demanda. He visto casos, por ejemplo, donde hay un comité de priorización de iniciativas que se reúne cada 3 meses. Quizás ya ahí muere el tema de agilismo desde el principio. O procesos de QA muy engorrosos y perdimos todo lo que ganamos en el tema de construcción. O no sé si incluso aplique en fases posteriores ya en la entrega y operación del servicio. Gracias. Es muy buena pregunta. Realmente, digamos que el proceso de gestión de demanda no significa que se elimine con una metodología ágil. La gestión de la demanda tiene dos entradas principales. Hay demanda que es demanda operativa, que puede venir de la operación de un producto que ya esté terminado. La operación puede generar demanda nueva. Y hay otra demanda que es demanda estratégica. Muchas veces la demanda estratégica puede nacer a partir de un plan estratégico corporativo. Y eso no significa que cuando esa demanda estratégica y operativa que llega, puede llegar ya no a un comité como tal, sino de pronto a un product owner, llamémoslo en un escenario de metodologías tipo Scrum, donde este product owner evalúe cuáles son todas esas iniciativas que él necesita desarrollar, que algunas vienen desde la operación, que algunas vienen desde la estrategia y que algunas vienen desde el equipo mismo de trabajo. Y empieza a priorizarlas por valor y digamos que ahí arranca el proceso. Entonces, sin necesidad de eliminar el proceso de gestión de la demanda, aplica la conexión contra la entrada de un proceso de construcción en metodologías ágiles. Y digamos que al finalizar, pues si te das cuenta, al final es un ciclo continuo que cuando yo entrego el producto terminado, pues desde la operación, como les mencionaba, también viene demanda de nuevas necesidades y pues llega al equipo donde se empieza a hacer la priorización y no necesariamente por un comité, podría hacerlo, pero no necesariamente, puede ser simplemente el product owner quien empieza a generar esa priorización y esa visualización del valor que va a generar y a partir de allí pues empiezan a entrar estas necesidades dentro del ciclo iterativo de desarrollo o construcción. Carlos, hay una pregunta Sí, en el señor. chat que dice, ¿cómo equilibro de Hernán Arancibia? Dice, ¿cómo equilibro las tareas operativas rutinarias y estas tareas bajo la metodología ágil? Perfecto. Y digamos que ahí la respuesta es ¿qué me genera más valor? Y viene muy asociada con la pregunta anterior, porque dentro de la gestión de la demanda, como en la operación, pueden llegar el día a día, es esa demanda operativa que me puede llegar del día a día, yo lo tengo que priorizar, ¿qué es lo que más valor me va a entregar? Arreglar este problema que tengo de pronto hoy en producción o sacar este nuevo feature que estamos desarrollando. Entonces tengo que empezar a balancear como parte de la tarea del Product Owner, balancear cuál es la priorización que le tengo que dar, cuál es el peso que tiene mantenerme otros días más con ese problema en producción, con ese error, con esa falla, frente a liberar quizás una nueva funcionalidad. Entonces, ahí es donde entra el trabajo del Product Owner de hacer esa priorización, ese filtro y esa identificación de qué es lo que más valor le va a generar al negocio y integrarlas dentro del proceso y el ciclo iterativo del desarrollo y la construcción del producto. Gracias, Carlos. Mira, Nelson Osorio pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el Product Owner y el Scrum Master en cuanto a las funciones? Esa es una pregunta muy común realmente y se suelen interponer o traslapar mucho las funciones de los dos roles. El Product Owner claramente es el rol que lidera todo el proyecto y bajo el liderazgo del Product Owner, es que muchas veces asociamos, relacionamos contra los roles tradicionales. Entonces decimos, no, es que el Scrum Master es como si fuera el gerente de proyecto y ahí es donde empezamos ya a generar confusión con el rol. Entonces, un Product Owner, su función es liderar el proceso evolutivo del producto con base en el filtro y la priorización de las iniciativas que más valor generan. Y el Scrum Master, su objetivo principal
es eliminar cualquier barrera que le impida al equipo trabajar. Entonces, si nos damos cuenta, realmente no se asemeja en nada a un gerente de proyecto. Lo que busca un Scrum Master en este escenario es más eliminar esas barreras, que si hay un problema con algo que les esté frenando al equipo para poder avanzar, pues él entrar a resolver y a eliminar esas barreras que les está generando. Entonces, la diferencia entre los dos es que el Product Owner se enfoca en la priorización del valor y el Scrum Master se enfoca en eliminar las barreras que puedan afectar el desempeño del equipo. Gracias, Carlos. Y como reforzando lo que acabo de decir, y cuando tú mostraste un slide de los desafíos, me acordé de una empresa que hizo una implementación de metodologías ágiles. Empezaron a armar los grupos, los equipos, terminaron contratando muchas más personas para poder conformar los diferentes equipos, y al cabo de 6 meses el costo del área de TI se había incrementado 30-40%, no daban los resultados que estaban buscando y se armó un problema de la implementación de esto. Tal vez no tenían una herramienta buena para eso. ¿Cómo evita que eso ocurra en las empresas que quieran empezar a implementar estas metodologías ágiles? Ese también es un problema típico. Realmente muchas empresas que empiezan, digamos, a abordar lo que es la metodología ágil, siguen haciendo metodología tradicional, pero entonces ahora ya no documentamos, simplemente nombramos un Product Owner y al gerente de proyecto lo nombramos Scrum Master y al equipo los mezclamos, el equipo de desarrollo con el de pruebas y empezamos a trabajar. Y realmente eso genera mucha más ineficiencia que lo que venía trabajando con una metodología tradicional, porque al final se van a repetir. Lo que hacemos es tener ciclos iterativos, pero en cada etapa. Entonces seguimos teniendo un sprint de análisis, un sprint para arquitectura y diseño, un sprint para construcción, un sprint para pruebas y un sprint para liberación. Y realmente no es lo que se busca dentro de una metodología ágil. Incluso una iteración que tenga todos los conceptos tampoco se podría llamar metodología ágil, que tenga toda la cascada, pero iterativamente, pero toda la cascada, varias cascadas dentro de un proyecto ágil. Lo que busca la metodología ágil es ser disruptiva, cambiar mucho la manera de pensar y el equipo generar la búsqueda del valor continuo del producto. Y para responder la pregunta, cuando iniciamos un proyecto bajo metodologías ágiles que están siguiendo todavía las prácticas de metodología tradicional, pues empieza a ocurrir esto porque empiezan a requerir pues mucho más recurso humano del que se estimó. Claro, y tú mostrabas que hay gráficos, el famoso tablero que sirve para detectar dónde hay puntos críticos. Una buena herramienta como la que ustedes tienen ayudaría a determinar cuál fue el error que se cometió, decir, oye, este cuadro aquí, estas gráficas nos dicen que no estamos haciendo bien las cosas. Las gráficas principales dentro de la evaluación de una metodología ágil es una gráfica que nos va a permitir identificar cuánto valor le estamos entregando al negocio. Y con base en ese valor que yo le estoy entregando al negocio, pues yo tengo que evaluar si efectivamente mi equipo está conformado por la cantidad de recursos con la velocidad que yo estoy esperando que empecemos a generar valor al negocio. Entonces, gráficas como las de valor al negocio, gráficas como las del flujo acumulado de trabajo me pueden ayudar a corregir quizás esas ineficiencias que podamos tener dentro del equipo para poder optimizar el rendimiento y el desempeño del mismo. Entonces, herramientas como estas, la respuesta es sí, efectivamente, esto es lo que se busca al introducir soluciones de software que les permitan tener una visión rápida del comportamiento. Pero clave y algo que lo he repetido durante toda la sesión es midamos cuánto valor estamos entregando.
porque es que muchas veces se dice es entregar y no es entregar por entregar, sino es entregar y que cada vez estemos entregando es más valor y más valor al negocio. Es como la métrica clave dentro de la medicina. Bueno, invitamos a que alguna otra persona tenga alguna inquietud, pueda activar su micrófono, hacer la pregunta. O levanten la mano. Mientras tanto, yo tengo una inquietud aquí. Tú hablabas del enfoque de debe haber una actitud aceptable ante el cambio para salirse en teoría, del plan. Y me recuerda los famosos ya que estamos haciendo esto, ¿por qué no le agregamos esto otro? Ya que estamos tratando de llegar al cliente, no hagamos esto, ya que esas introducciones de esos ya que o esos cambios para el plan inicial no terminan en que se alargue mucho el desarrollo. Fíjate que muchas de las respuestas están centralizándose en el valor. Y cuando veíamos ese Pareto, que el 20% de las iniciativas me generan el 80% del valor, yo realmente como Product Owner debo filtrar efectivamente cuáles son esas iniciativas que me van a generar el real valor e identificar cuáles son esas características que de pronto son deseos o que son me gustaría, pero no es mandatorio. Sería chévere que hiciera, pero realmente no me genera tanto valor. Entonces ahí es donde entra un muy buen Product Owner a filtrar y decir, esto no nos genera el valor que necesitamos, esta va de última, la hacemos si nos queda tiempo, la hacemos si no hay algo más que genere más valor, la hacemos si no identificamos. Y muchas veces esas ya que se identifican como moños a nuestro producto, como decoración a nuestro producto, pero no se reflejan como generación de valor y pues al final deberían quedar descartados dentro del proceso de priorización de las iniciativas que se vayan identificando, así sea a partir del cambio y así sea que estamos bienvenidos en el cambio, pero el cambio es con búsqueda en la generación de valor y no de pronto a mejorar la estética o la visual del producto. A menos que eso sea lo que nos va a generar el valor. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Una pregunta. Sí, Alberto. Sí, ¿cómo se mide el valor? Cuando habla de priorizar en función del valor, bueno, estoy entendiendo pues que es ver qué cosa es más prioritaria que otro. No sé si estamos hablando de funcionalidades prioritarias simplemente o alguna medición, algún indicador de valor más objetivo. Sí, el valor es algo que no es fácil de medir, pero realmente lo que se busca es identificar varias variables. ¿Cuánto dinero me puede empezar a generar esta característica? ¿Cómo la puedo monetizar? Eso es algo que podría generarnos valor. Otro criterio es qué tanto riesgo puede tener esta construcción y a cuántos usuarios estoy afectando. Si el universo de usuarios puede ser de millones, pues yo ya sé que puedo empezar a monetizar hacia millones. Entonces, hacia allá va la búsqueda de la medición de valor. Pero digamos que esa medición de valor puede depender incluso mucho del producto que estemos desarrollando, que estemos construyendo. Entonces, ahí digamos que es parte de las iniciativas que tiene que tener el equipo al comienzo, de la visión que tiene que tener el equipo al comienzo, de identificar cuáles son esas métricas que les pueden ayudar a medir el valor que va a generar una iniciativa o una nueva característica que vayan a construir del producto. Gracias. Carlos, están preguntando si se puede compartir la presentación. Sí, claro que sí, sin problema. Entonces, si quieres, escribe en el chat, Carlos, tu correo. Claro que sí. Para que los interesados, la presentación de Carlos, él se las envíe, ustedes le manden el correo pidiéndosela. Igual,
como todos los otros CEO Talk que hemos hecho, está siendo grabado y lo pueden luego mirar dentro de unos días, ya estará colgado en nuestra página. Entonces, ahí está el correo de Carlos. Ya Sergio colocó un correo para que tú le puedas hacer llegar la presentación. No sé Claro si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no, invito a Carlos a que dé su cierre, un resumen muy ejecutivo de este tema y las recomendaciones, Carlos. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, y algo que viene repitiendo es las metodologías ágiles es una transformación de la forma de construir productos de tal manera que eliminemos el desperdicio, generemos más valor al negocio de una manera iterativa e incremental, de tal manera que podamos mostrar rápidamente el valor que está generando esta construcción y este producto al negocio, y pues tengamos esos quick wins que siempre nos solicitan todos nuestros clientes. Ok, gracias, Carlos. Entonces, está invitado para el próximo jueves. Vamos a tener una charla muy interesante sobre la virtualización de redes y servicios. Gracias, Carlos, por tu presentación. Muy buena. Y a todos por asistir. Y nos vemos el próximo jueves.